A dar inicio a nuestra reunión de interés cultural del grupo de Sesimín, la número 143, citada para el martes 20 de diciembre a las 6 de la tarde. Es la última del año 2022. Conflicto Rusia-Ucrania. Triste Navidad. Nuestro invitado hoy es ya el gran amigo y conocido Alan Catey, quien nos acompaña desde Quito, Ecuador, y nos va a hacer la moderación José Luis Ramírez, quien nos está acompañando desde Washington. Alan Catey Dávalos estudió en el Colegio Alemán de Quito, es egresado de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Quito y es el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Empresario en servicios. Alan es cónsul ad honorem de la República de Albania en Quito. Es presidente del Comité Cultural del Cuerpo Consular de Quito. Es analista internacional para varios medios audiovisuales y escritos, como son radio, telesucesos, programas de opinión internacional, diarios en el noticiero, 2 programas semanales de cultura y geopolítica, Radiovisión, Radio Centro, Radio Quito, donde hace entrevistas frecuentes, La Gaceta, columna semanal de asuntos internacionales. Es un erudito en estos temas. Lo podemos decir porque lo hemos constatado acá en varias reuniones. Alan dicta conferencias y charlas sobre temas históricos y geopolíticos. Pasión por la historia como maestra y clave para leer el hoy y vislumbrar el mañana. Además, Alan es montañista y ecologista de viejo cuño. ¿Verdad, Alan? Muchas gracias por todo lo que nos ha aportado en este 2022 en diferentes temas y específicamente en este, que ya es la tercera reunión que tenemos. La primera fue recién iniciado el conflicto en marzo. La segunda, cuando se completaron los 6 meses. Y hoy la tercera, ya casi 10 meses del conflicto, y estoy seguro que nos va a traer y nos va a dejar muchas enseñanzas. Y a usted, José Luis, por la coordinación, la paciencia y acompañándonos desde Washington, y a todas las personas que en este momento están ya conectadas y seguramente se conectarán más. Sin más preámbulos, José Luis, le paso la palabra para que cuente un poquitico cómo va a ser la reunión de hoy, algunos comentarios, y después, pues, obviamente, Alan va a ser quien tiene la palabra. Muchas gracias nuevamente. Jorge, muchísimas gracias como siempre, no solo, perdón, por la invitación a moderar esta actividad, sino pues a la persona que le estamos haciendo la moderación, que es Alan Catey, ya una persona de la casa y de la familia, que es mucho más grato todavía, porque pues sus conocimientos abarcan campos muy grandes, comenzando por el de la historia, porque a veces en el análisis internacional nos quedamos meramente en la mirada del momento y no la visión holística que tiene todo el conjunto, el pasado, el presente y, como él dice, cuáles son las circunstancias que pueden seguir hacia futuro. Y en este sentido, y yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, pues yo me atrevería a decir, con todo lo doloroso que es, que el hecho más importante en el mundo ha sido, infortunadamente, esta guerra,
de agresión que Rusia inició contra Ucrania, a la cual Alan le ha venido haciendo seguimiento y afortunadamente ha tenido la oportunidad de comentarnos su visión sobre esta circunstancia. Y como él lo tituló, es una triste Navidad, definitivamente, porque la circunstancia que se está viviendo en este momento es bastante complicada, no solo por el tema de la guerra y lo devastador que significa el número de muertos, heridos y migrantes, sino como Alan también nos lo va a comentar, por la circunstancia del frío y la falta de alimentos que hay en muchos lugares de Ucrania debido a los costos de la guerra. Entonces, yo no quiero extenderme más, todos sabemos cuál es la metodología en el sentido de tendremos preguntas y comentarios una vez termine Alan su exposición. Se puede levantar la mano, que la encuentran acá abajo en la parte de reacciones, o quien desee enviarla por el chat también lo puede hacer sin ningún inconveniente. Alan, más que bienvenido, qué grato tenerte como siempre aquí en esta casa tuya y podemos comenzar de inmediato. Muchas gracias a ustedes, Jorge Luis, José Luis y Jorge, que han tenido la amabilidad, pues, de querer escuchar algunas de las ideas y de los análisis que he venido haciendo sobre el tema del conflicto ruso-ucraniano. Antes de nada, y para que no se nos olvide, desear a todos una muy feliz Navidad y que el próximo año sea un año de éxitos para todos. Que sea, si es posible, un mejor año que este 2022. Como decía Jorge, nos hemos reunido varias veces para tratar el tema de la agresión rusa contra Ucrania. Y hoy día son exactamente 300 días del inicio de la, como Putin llama, operación especial a una guerra abierta y a una guerra absolutamente injusta impuesta sobre el pueblo ucraniano. Y una triste Navidad porque el 24 de diciembre van a ser exactamente 10 meses del inicio de la guerra ruso-ucraniana. En esas fechas, Rusia lanzó cerca de 200.000 soldados, varios miles de tanques, vehículos blindados y buena parte de su aviación de combate en lo que Putin denominó una operación especial con un objetivo absolutamente claro, que era la rápida captura de Kiev, el descabezamiento del gobierno ucraniano y el establecimiento de probablemente de un gobierno títere, a semejanza de lo que sucede con el gobierno bielorruso de Lukashenko. Esta agresión rusa no es que se produjo de un día a otro. Fue una agresión evidentemente largamente planificada, no solo en cuanto a la agresión en el teatro de operaciones directo ucraniano, sino en el tiempo. Es decir, Putin había experimentado ya la metodología que iba a emplearse para lograr desmembrar países dentro de su proyecto político. En el año 2008 había practicado ya el asunto en Georgia, había logrado arrebatar a Georgia 2 regiones, Osetia del Sur e Ingushetia, a cuenta de que en estas existían minorías rusas que estaban siendo oprimidas por el gobierno georgiano. El libreto es exactamente el mismo que Hitler había utilizado en 1938 para el desmembramiento de Checoslovaquia. La defensa de las minorías alemanas que estaban siendo oprimidas por el gobierno checo. Es decir, no es un proyecto nuevo, no es un proyecto novedoso, es un libreto que está escrito ya y que ha sido desarrollado en el tiempo. Rusia acusó también desde un primer momento a la OTAN, a la Unión Europea y a su brazo militar, que es la OTAN, de pretender cercarla
de alguna manera, con el avance de Europa Oriental, de la OTAN hacia Europa Oriental, hacia aquellas semicolonias rusas que se constituyeron en Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial y que de norte a sur vendrían a ser Polonia, la República Checa y Eslovaquia, que entonces eran Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Todos estos estados, por su voluntad, no por ninguna imposición, solicitaron ingresar a la Unión Europea por una parte y a la OTAN por otra, y no lo hicieron en vano. Lo hicieron porque tienen una memoria histórica muy larga de relaciones no precisamente amables con Rusia y con la Unión Soviética. Uno de las exigencias que planteaba Putin cuando se estaba tratando de buscar alguna fórmula diplomática para evitar el conflicto era una retirada de la OTAN a sus posiciones iniciales en 1992, es decir, que debía expulsar de la OTAN y de la Unión Europea a los países que he citado, porque lamentablemente eran parte de la antigua Unión Soviética y por lo tanto estaban dentro de la esfera de influencia rusa. Obviamente las opiniones de las poblaciones de esos países les resultaban totalmente indiferentes al señor Putin, ¿no? Recordemos que varias agencias occidentales de inteligencia, la CIA, sobre todo la inteligencia británica, fueron muy enfáticas en señalar que Rusia estaba planeando una agresión contra Ucrania. Y la respuesta rusa a estas prevenciones siempre fue acusar de histerismo al mundo occidental y a las agencias de inteligencia occidentales y decir que estaban mintiendo. Y lamentablemente muchos, y me incluyo, caímos en esas afirmaciones. Creímos efectivamente que esto era una exageración y que no iba a pasar ninguna cosa como un ataque, como una agresión. Yo siempre sospeché que Putin no tenía razones para atacar a Ucrania. A él le habían funcionado tan bien estos experimentos que hizo primero en Georgia, como les mencionaba, y luego en Crimea. Le habían funcionado tan bien estas cosas que con unas sancioncitas que muy poco daño le hicieron a Rusia, él se quedó apoderado de los territorios que había conseguido y en el caso ucraniano, luego de la captura o de la conquista de Crimea, había dejado además cuidadosamente colocadas varias bombas de tiempo, justamente en las repúblicas, en los entonces oblasts ucranianos de Donetsk y de Luhansk, donde existían minorías rusas que estaban siendo oprimidas por los malvados ucranianos. Es decir, el escenario para repetir la misma jugada que había venido haciendo estaba dado. Imaginémonos qué habría pasado si antes de lanzar ningún ataque contra Ucrania, que yo pensaba que toda esta movilización era un farol, era un proceso de intimidación al mundo occidental y a Ucrania, lo que haría Putin es reconocer a estas repúblicas de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes. Lo mismo que había hecho en Ingusetia y en Osetia del Sur, y lo mismo que había hecho en Ucrania, para luego convocar a un plebiscito ficticio e incorporarlas a Rusia. Si es que eso hubiera pasado, yo tengo muchas dudas de que la firme unión que se dio en Europa y en la OTAN para resistir a la agresión rusa en Ucrania se hubiera dado. Y probablemente Putin se habría salido con la suya sin tener que pagar los terribles costes que está teniendo que pagar ahora tanto Rusia como Ucrania por la campaña que él ha desatado.
A la vuelta de 10 meses, que van a coincidir, como les decía, el próximo 10, la máxima aspiración que Rusia puede tener hoy es quedarse con las dos regiones de Donetsk y Luhansk. Esa sería su posición maximalista. Y resulta que sobre estas dos regiones a las cuales Putin, desesperado luego de una serie de fracasos, incorpora a Rusia, luego de unos plebiscitos típicos de lo que ha sido siempre, la llamemos la forma de interpretar la democracia rusa, con el 97% o el 87% de los habitantes a favor de incorporarse a Rusia, ¿no? Él obtuvo lo que quería al ocupar estas dos provincias, que era esencialmente el control de la costa sobre el mar de Azov y una conexión terrestre entre Ucrania al sur y Rusia al norte. Eso lo logró con la toma de la zona costera de estas dos regiones ucranianas. En la reunión que acaba de tener Putin hace unos días con sus generales, al evaluar el estado de situación, él hizo expresa referencia como un éxito, uno de los pocos éxitos de los que puede jactarse Rusia, del absoluto control que al momento Rusia ejerce sobre el mar de Azov en la costa occidental, que se ha convertido efectivamente en un lago ruso. En retrospectiva, como les decía, habría logrado lo mismo sin la operación especial y habría logrado al menos una división absoluta al seno de la Unión Europea y de la OTAN, como para conseguir que ellos se pongan de acuerdo en algo sin que Rusia hubiera atacado militarmente a Ucrania. Sin el ataque militar, le quedaban abiertas a él todas las opciones para jugar el juego que ya le había dado resultado. Es evidente que Putin cometió un enorme error de cálculo en todas las variables, tanto políticas como militares y diplomáticas. Al parecer, por la razón que sea, su información adoleció de imprecisiones gravísimas, producto de una estructura burocrática profundamente establecida históricamente en Rusia, para la que es casi una obligación reportar lo que el hombre al mando quiere oír, sin importar cuánto maquillaje haya que aplicar para el efecto. Y este es un resultado casi inevitable en los modelos autocráticos centralizados que se filtran por toda la cadena de mando, desde la cabeza hasta el nivel más bajo. Por esta razón, este tipo de sociedades requieren unos niveles de planificación extremadamente minuciosos en todo, inclusive en la guerra. Y como ustedes saben, el dicho clave de la guerra es que el plan de operaciones termina el rato que éstas empiezan. Esa es la realidad de la guerra. El problema con este sistema se da cuando algo no sale según lo planeado. Tenemos entonces dos circunstancias que son decisivas para explicar qué sucedió con la operación especial. Uno, información falsa de partida, y dos, la incapacidad de reacción para replantearse un plan que había dejado de funcionar. Tampoco ayudó que Rusia siguiera pegada al manual de guerra soviético, anclado en la última guerra exitosa que Rusia había tenido, la ya lejana Segunda Guerra Mundial. Conceptualmente, la operación especial, tras el intento fallido de una guerra relámpago de armas combinadas en el norte para una rápida toma de Kiev y tal vez de Kharkov, mostró las posturas y debilidades del aparato militar ruso y dio lugar a la primera de varias retiradas estratégicas, como otro popularizado eufemismo para las severas derrotas que a lo largo de estos 10 meses ha sufrido Rusia frente a Kiev, ante Kharkov,
durante las sucesivas derrotas en el este frente a la hábil contraofensiva ucraniana del mes de septiembre, el 20 de septiembre, y finalmente en Gerson, de donde deben retirarse ante el inminente riesgo de captura de los cerca de 25,000 hombres desplegados al oeste del río Dnieper, entregando prácticamente sin lucha la ciudad de Gerson, que era la única capital provincial capturada por Rusia durante los primeros días de la invasión. De hecho, el reagrupamiento que le permite a Putin hacer luego de retirar sus tropas del norte de Kiev al ser estas derrotadas y trasladarlas al Donbass, se fue volviendo cada vez más una copia de la Primera Guerra Mundial, con unas tropas atrincheradas y el uso masivo de la artillería, tanto convencional como de cohetes y misiles. Los avances se daban con una lentitud y a unos costos muy elevados en tropas y en material. Rusia fue incapaz de asegurar la superioridad aérea sobre el teatro de operaciones, con lo que las posibilidades de éxito de la guerra relámpago quedaban muy disminuidas, ya que desde los primeros pasos que se dieron en la teoría de la guerra relámpago, de la Blitzkrieg, se daba por descontada la superioridad aérea sobre el teatro operacional. En nuestra última reunión, a los 6 meses del inicio de la guerra, ya analizamos todos los problemas logísticos que lastraron las operaciones al norte de Kiev, originadas en la escasa importancia que tradicionalmente se ha atribuido a la logística en los ejércitos rusos y soviéticos. Estos han estado mucho más habituados a vivir del terreno y de los recursos capturados. Hasta cierto punto, esto era viable en guerras pasadas por la relativamente escasa necesidad de municiones y repuestos que, en cambio, la guerra actual demanda. El consumo en batalla de municiones y de equipos en la guerra moderna es descomunal. Y obviamente, la logística es factor esencial para lograr la victoria. Más grave todavía es el hecho de que las tropas se dan rápidamente cuenta de que los equipos que les han sido proporcionados son equipos de una calidad extremadamente dudosa. Los tanques rusos, a los pocos días de operaciones, se encuentran ya con problemas graves de repuestos, de daños que se han producido en los tanques y deben ser prácticamente abandonados y que son hábilmente recuperados por el ejército ucraniano y reutilizados para su combate. De hecho, hay comentarios de los oficiales, de altos oficiales ucranianos, que mencionan que el principal proveedor de armas para Ucrania es Rusia, por la cantidad de equipos que ha ido dejando abandonados y que ellos han recuperado y reparado. Obviamente, esta situación revela una condición moral muy dudosa en el mando ruso, pues revela los chanchullos que se habían dado con los fabricantes de armas para ahorrarse un centavo aquí, un centavo allá y entregar unos equipos de muy mala calidad. En el sistema oligárquico que sucedió a la antigua nomenclatura soviética, van a ser mucho más importantes las ganancias de unos y otros, de los unos por la mala calidad de los equipos que venden y de los otros por las comisiones que reciben. Siempre se consideró en Rusia, y eso no ha cambiado, que lo que era reemplazable eran las tropas. Es decir, si había que mandar oleadas de hombres desarmados o pésimamente armados contra las ametralladoras alemanas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues se lo hacía porque campesinos rusos había muchos. Ese concepto esencialmente no ha cambiado. Ante las elevadas pérdidas sufridas por Rusia hasta la fecha, estimadas por Mark Milley, el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, en más de 100,000, entre muertos y heridos, Rusia ha debido recurrir al uso de mercenarios del grupo Wagner, al que se le ha permitido reclutar combatientes incluso entre los presos de alta peligrosidad,
a los que se ha ofrecido la conmutación de sus penas si se enrolan para luchar en la guerra. Por otra parte, Rusia decretó la movilización de 300.000 hombres en octubre pasado, tras la catastrófica derrota al noreste de Ucrania, tras la brillante contraofensiva ucraniana, que arrebató a Rusia numerosas ciudades y pueblos que Rusia había tomado, creándole aún más dificultades logísticas al cortar vías de aprovisionamiento esenciales para las operaciones rusas en el centro-sur del país. A la fecha, el grupo Wagner, cuyo propietario ha sido muy crítico del mando militar ruso, se ha comprometido a capturar Bakhmut, una ciudad sin mayor importancia estratégica, pero que para Putin reviste un enorme valor psicológico, pues requiere una victoria para tratar de levantar la moral de unas tropas que han dejado de creer en sus comandantes y en su causa. Los recién reclutados soldados rusos han sido enviados a combate sin preparación ni equipos, al punto que muchos soldados han debido comprar chalecos antibalas con sus propios recursos en un floreciente mercado negro. La movilización decretada por Putin, luego de haber asegurado que no se produciría, determinó que muchos miles de rusos en edad de combatir se escaparan del país a Finlandia, a Georgia y hasta las repúblicas del Asia Central. Se estima que más de 150.000 rusos en edad de combatir han escapado de Rusia para no tener que ir a la guerra contra Ucrania. Y al parecer, en Rusia existe un creciente descontento por la guerra y sus consecuencias, lo que lamentablemente en Rusia muy poco significa, por la represión y la absoluta censura a toda información que no sea la propaganda del régimen. Habíamos comentado sobre la necesidad, a los 6 meses, la necesidad que Ucrania tenía de demostrar su capacidad en el uso de la importante ayuda militar recibida por parte de la OTAN y de Estados Unidos para lograr recuperar territorios perdidos. Ya al final de la primavera, tras detener la ofensiva en el norte y recuperar las áreas ocupadas hasta las fronteras con Rusia y Belarus, Zelensky había anunciado una gran ofensiva para liberar Gerson, lanzando una muy efectiva campaña con los sistemas HIMARS, sistemas de artillería por cohetes, contra puentes y rutas de abastecimiento a la ciudad. En realidad, estas declaraciones de Zelensky fueron un hábil engaño que motivó el traslado de las mejores unidades rusas al sur para enfrentar una amenaza que nunca se concretó por ahí, sino en el noreste, donde agarraron dormido al ejército ruso, poniéndolo en fuga tras sufrir grandes bajas en hombres y en equipos. Recién entonces dedicó Ucrania sus esfuerzos en retomar Gerson y la orilla occidental del río Dnieper. Las fuertes lluvias del otoño frenaron más acciones ofensivas por los barrizales, porque el suelo, la tierra negra ucraniana, es muy susceptible de atrapar grandes cantidades de agua y convertirse en unos lodazales espantosos. A esto se le conoce como Rasputitsa. Y en su momento, durante la Segunda Guerra Mundial, detuvieron por 2 meses a los Panzers del general von Manstein. El objetivo de Ucrania de mostrar sus capacidades militares a la Unión Europea y a la OTAN se cumplió bastante más allá de las más optimistas expectativas. La respuesta rusa a sus derrotas en los frentes terrestres, ante sus limitaciones por las pérdidas sufridas, se trasladó a una estrategia de destrucción total de la infraestructura eléctrica de Ucrania con el uso de misiles en ataques indiscriminados a las ciudades ucranianas en una campaña de intimidación y terror con el evidente objetivo de desmoralizar a la población civil ante la perspectiva de un invierno sin calefacción en una región donde el termómetro llega a 20 grados bajo cero. La OMS emitió un informe hace unos días por el cual establecía el riesgo de muerte para 3 millones de ciudadanos ucranianos
por estas acciones emprendidas por el ejército ruso. Putin, al parecer, ante la escasa efectividad de sus comandantes, deposita su fe en el venerable general Invierno, que tan importante ha sido para Rusia en pasadas guerras. El pedido ucraniano de apoyo con armas antiaéreas es totalmente coherente ante la escalada rusa y se me hace incomprensible la reticencia de Estados Unidos para proveer de tales medios defensivos a Ucrania y menos aún a someterse a unas líneas rojas fijadas por Rusia respecto de los sistemas Patriot, que son armas defensivas y que no pueden ser empleadas para atacar territorios rusos. Al parecer, a Rusia le preocupa más que los ucranianos puedan defenderse de su guerra de terror antes que de ser derrotada en el campo de batalla. Y realmente ese es el tipo de guerra en el que Rusia se desempeña mejor, pues la ha practicado históricamente. Y con el ascenso de Putin al poder, ha sido extensamente aplicada tanto en Chechenia en 2004 como en Siria 10 años más tarde. Tengo anotados una serie de hechos importantes que se han suscitado en el semestre y que me parece del caso citarlos un poco para poder conversar sobre ellos más adelante. Primero, la contraofensiva ucraniana en el noreste iniciada el 20 de septiembre, la gran derrota rusa y la recaptura de varias ciudades y villas que representan, que se ejecutaron en un periodo de 2 semanas, cuando a Rusia le había costado meses conquistarlas. Segundo tema, la ofensiva ucraniana en Gerson, la recaptura de la ciudad y el territorio al oeste del Dnieper, y la apertura de una posibilidad de que fuerzas ucranianas puedan cruzar el río, establecerse en la parte sur de la desembocadura del Dnieper sur oriental y desde allí avanzar hacia el norte para nuevamente tratar de encerrar a las fuerzas rusas en una bolsa. Un tema que fue muy interesante y que demostró las capacidades y la creatividad ucraniana fue el ataque ucraniano contra el puente que une a Crimea con Rusia, el puente del estrecho de Kerch, que era una obra que inauguró Putin y de la cual él estaba profundamente orgulloso. Y este puente, él había dicho que significaba la eterna unión entre Rusia y Crimea. También resultaron muy interesantes los ataques con drones ucranianos a campos aéreos muy dentro de Rusia, no en la frontera. Estamos hablando de campos aéreos que estaban situados a 600 kilómetros de Moscú, es decir, en el corazón de Rusia. Esto mostró la vulnerabilidad del sistema de radares rusos y trajo a la memoria, no sé si ustedes se acuerdan de este joven alemán, Matthias Rust, que con una avioneta voló desde Berlín y aterrizó en la Plaza Roja, demostrando que el sistema defensivo y de radares rusos en la época, esto era por los años 80, eran realmente un juego, ¿no? Otro detalle interesante es el total cambio de los mandos militares rusos que actuaron al inicio de la invasión. Esto obviamente demuestra la insatisfacción de Putin con esos mandos y la eficacia de las presiones de ciertos grupos de halcones al interior de Rusia que ven al alto mando ruso como el causante de las derrotas que ha sufrido Rusia en este evento. Acordémonos también que Putin se aleja expresamente de ellos al encargar al ministro de Defensa y al comandante del Teatro de Operaciones la ingrata misión de informar a la ciudadanía de las derrotas y la enésima retirada estratégica del único trofeo de guerra que Putin podía exhibir, la capital provincial del Óblast de Jersón. Otro punto que me parece importante
es la constatación de que las atrocidades que el ejército ruso había cometido al invadir el norte de Kiev en Bucha y otras poblaciones no son algo aislado, sino una estrategia para aterrorizar a los civiles, pues similares actos de barbarie y crímenes de guerra se hallan en la liberada Izium, cerca de Kharkov, tras la gran contraofensiva ucraniana de septiembre. La ONU ha establecido la comisión de más de 400 episodios de crímenes de guerra, con un número indeterminado de ejecuciones contra civiles cometidos por las fuerzas rusas de ocupación, tan solo en las zonas de donde esas fuerzas han sido expulsadas. Otro tema que menciono es el uso sistemático de la violencia sexual para humillar y someter a niñas y mujeres ucranianas. Este hecho también ha sido establecido y es una práctica ancestral de los ejércitos rusos a lo largo de su historia. Finalmente, el ataque sistemático a la infraestructura eléctrica ucraniana con el evidente propósito de afectar a la población civil, desmoralizarla y lograr separar a esa población del gobierno, ha sido definido ya como un crimen de guerra por la Unión Europea, que también ha calificado finalmente, pagando una deuda de 90 años, al asesinato de entre 4 y 8 millones de campesinos ucranianos por hambre como un genocidio cometido por la Unión Soviética dirigida por José Stalin. Finalmente, tenemos el uso de la amenaza de la privación de gas y de energía a Europa como uno de los factores utilizados por Putin para disuadir a la OTAN y a la Unión Europea de su decisión de seguir apoyando a Ucrania. Los resultados de este chantaje han sido muy poco efectivos para Putin, y la Unión Europea ha logrado mantener un notable grado de unidad en cuanto a la decisión de no comprar combustibles y gas a Rusia o de reducir al máximo posible esas compras para no continuar alimentando la maquinaria de guerra rusa con recursos provenientes de Europa. Justo leía que Alemania acaba de concluir en un tiempo récord la construcción de una enorme estación para regasificar el gas licuado que le llega de Estados Unidos o de Noruega y poder atender a su población con el gas como gas, que es la forma en que está diseñado el sistema de distribución en las ciudades alemanas y de buena parte de las ciudades europeas. La decisión de Alemania y del resto de Europa más o menos definiría que a lo largo del año 2023 las compras de combustibles a Rusia se reducirían a cero, lo cual para Rusia significa que su único mercado o su único comprador que pudiera de alguna manera reemplazar en parte al mercado europeo sería China. Y obviamente cuando solo existe un comprador, es el comprador el que fija los precios, y obviamente China se beneficiaría enormemente de un gas y de un petróleo ruso extremadamente baratos. De hecho, eso ya se ha estado produciendo y Rusia ha estado vendiendo petróleo a precios especiales a China y a la India para lograr hacer cash flow lo más rápidamente posible. El último detalle que me parece importante señalar es que evidentemente los efectos del bloqueo tecnológico a Rusia están significando gravísimas dificultades para la maquinaria militar rusa, que ha debido recurrir a comprar drones a Irán para poder reponer de alguna manera las limitaciones que está empezando a experimentar
en cuanto a misiles que pueda seguir lanzando contra Ucrania. Es obvio que las sanciones aplicadas están teniendo efecto y van a seguir teniendo efecto cada vez más severo sobre la infraestructura tecnológica rusa en el futuro próximo. Igualmente, el apoyo que inicialmente se pensó sería muy importante de parte de China no ha tenido el peso que Rusia había esperado, y ciertamente esa carencia le afecta gravemente a Rusia, que contaba con que China le podría proveer de medios militares para continuar con su campaña. Esos eran los temas que me parecían del caso mencionarlos, y con eso concluyo. Muy bien, mi querido Alan, para volver a los términos futbolísticos, a pesar de que ya se nos acabó el Mundial, ya pusiste el balón a picar en la cancha y los elementos que hay son no solamente complejos, sino como tú dices, van aparejados al tema de pérdida de más vidas humanas, más aún con esta situación que se está presentando ahora con el tema de el desabastecimiento de víveres, pero muy especialmente el tema de la energía. Tú mencionabas también al inicio y ya has hecho referencia que ya se confirma que este miércoles estará aquí en Washington el presidente Volodymyr Zelensky, que es algo muy, muy importante porque pues tener una cosa es ir directamente hasta Ucrania, pero otra es tenerlo aquí en la capital y seguramente en una actividad, no solamente en sus reuniones con el presidente, que van a ser muy significativas, sino con el Congreso, y en ese sentido, pues el espaldarazo para lo que sigue de aquí en adelante. Entonces, esa era la primera pregunta con la cual yo quería iniciar, y de nuevo, quienes quieran hacerlo pueden levantar la mano, pueden enviar las preguntas por el chat, pero ¿qué crees tú que va a significar realmente esta visita de Zelensky a Washington en este momento? ¿Qué crees que él espera encontrar y qué crees que se le pueda dar adicionalmente a lo que ya se le ha dado? Yo pensaría que lo que en cierta forma Zelensky va a buscar es un apoyo bipartidista, es decir, un alineamiento de republicanos y demócratas alrededor del apoyo a Ucrania y en la continuación de la provisión a Ucrania de los elementos militares y económicos que necesita para resistir y para eventualmente triunfar. Esa me parece que sería el objetivo principal de Zelensky. Pienso que Zelensky es un extraordinario comunicador, que en la guerra entre Rusia y Ucrania, al menos en el plano de la comunicación, Zelensky ha ganado la guerra 5-1, o 7-0 como pasó con España y Costa Rica, qué pena. Pero efectivamente Zelensky es un comunicador muchísimo más hábil, muchísimo más capaz y mucho más dúctil que Putin, y en esa medida todas sus presentaciones en Europa ante el Parlamento Europeo han sido unos éxitos clamorosos. Y ese es el juego que va a seguir jugando Zelensky. Él es el vendedor de Ucrania. Y como tal, su trabajo y su papel es convencer a estos compradores que están alrededor de él en el mundo de que vale la pena proveerle de los equipos que él necesita, porque está dando buen uso a los mismos y puede triunfar con eso. Perfecto, muchas gracias, Alan. Jorge tiene ya una pregunta. Jorge, por favor. Gracias, José Luis. Alan, excelente esta presentación a los 10 meses de la guerra. La pregunta mía es muy sencilla, pero no sé qué tan fácil sea de responder. Es en cuanto a porcentajes de ayuda económica que le ha dado la OTAN y Estados Unidos, ¿qué porcentajes podríamos hablar ahí? ¿Cuánto la OTAN y cuánto Estados Unidos? Gracias.
Los Estados Unidos ha sido el principal proveedor de ayuda militar para Ucrania. Ellos han proporcionado una cantidad equivalente, me parece que al 4 o 5% del presupuesto de defensa de los Estados Unidos a Ucrania. Es decir, alrededor de 30.000 millones de dólares que han sido entregados a Ucrania en equipos, municiones, armas y además un programa de capacitación y entrenamiento de las fuerzas ucranianas para el uso de estos elementos. No nos olvidemos que Ucrania entra al conflicto básicamente con armas de la época soviética. Y esas armas de la época soviética poco tienen que ver con las nuevas tecnologías que aportan tanto Estados Unidos como Europa en cuanto a armamento, que están muy adelantados, muy avanzados con relación a lo que Rusia tiene. Hemos visto cómo en la primera fase de la guerra este concepto del tanque como factor esencial de la guerra pasa a ser anulado por unos misiles antitanque que se ponen los soldados al hombro y que en grupos pequeños los van diezmando a lo largo del camino y van cortando sus líneas de abastecimiento para dejarlos sin combustible finalmente. Y cuando un tanque se detiene en el campo de batalla, no pasa a convertirse en un ataúd de hierro nada más. Entonces, Estados Unidos ha aportado esa cantidad de dinero, dinero y recursos, y Europa está ahorita haciendo un aporte de 18.000 millones de euros para apoyar a Ucrania en todo lo que podríamos llamar los gastos del Estado, además de proporcionarle equipos militares, sobre todo armas de defensa antitanque, y recientemente Inglaterra y Alemania le han dotado también de sistemas modernos antiaéreos. El pedido principal de Zelensky en este momento es que se le provea de equipos de defensa antiaérea que le permitan disminuir la efectividad de los bombardeos de misiles rusos. En porcentajes yo diría que Estados Unidos ha aportado con alrededor del 70% del total de inversión en Ucrania, y Europa lo ha hecho con algo así como el 30%. Gracias, Alan. Y Alan, precisamente sobre esta circunstancia, se suele decir, aunque este caso no fue precisamente la corroboración de la norma, que se sabe cuándo se inician las guerras, pero difícilmente cuándo acaban. Como tú lo mencionas, todos teníamos serísimas dudas de que eso llegara a ser posible y bueno, en su irracionalidad, el señor Putin nos demostró lo contrario. La guerra se inicia, nos habían dicho que iba a ser larga, así se había hablado, tú lo habías mencionado en este espacio, pero ya se está alargando demasiado, perdón, y las circunstancias que se han presentado, con lo que tú mencionas de los hechos de crímenes de guerra, con la forma en que Rusia, que pretendía lograr la conquista de todo el territorio ucraniano, ha tenido que conformarse con una serie de provincias que del todo no están aseguradas, además, por lo que tú también mencionabas. No sabemos lo que viene para el año entrante, qué tipo de apoyo va a tener Ucrania. Ucrania ha insistido, y Zelensky a la cabeza, y con toda razón, que no van a reconocer en ningún momento pérdida de territorio a manos de los rusos. Y eso es lo mínimo que puede hacer cualquier Estado soberano, independiente y democrático que ha sufrido una guerra de agresión. En esas circunstancias, y es la pregunta imposible, pero ¿cómo creerías tú que van a evolucionar estas cosas hacia futuro en la medida en que el tema se va volviendo cada vez más complejo, la situación en Europa tiende a generar mayores problemas, tenemos el tema de la inflación, tenemos el tema de la energía? ¿Cómo crees que se va a desenvolver entonces de aquí en adelante ese futuro de la guerra?
Efectivamente, el mayor problema que Ucrania puede enfrentar a futuro es una baja en, llamemos, el entusiasmo de quienes han estado apoyándole ante los costos que ese entusiasmo implica. Es decir, la inflación europea, originada en alguna medida importante por los costos de la energía, que se han disparado, y que le están significando también ya problemas importantes en la producción industrial. Entonces, esta inflación que va a estar acompañada de problemas de estanflación posiblemente, de caída de exportaciones por falta de materias primas, por la ruptura de las cadenas de suministro, ya se están viendo. Miren la situación de la Gran Bretaña en este momento. La Gran Bretaña está atravesando una ola de huelgas como no se había visto en la Gran Bretaña en muchísimos años. Muchísimos años. Y obviamente esto marca claramente el descontento que la población está sintiendo por la economía. Hemos visto cómo grupos de la derecha que han estado muy cercanos a Putin, porque efectivamente Putin es el heredero directo del fascismo europeo de 1920. Putin es quien practica absolutamente todos los manuales de texto de cómo crear un gobierno fascista. Y las acusaciones que él hace acerca de la desnazificación de Ucrania y cosas de estas, realmente son una ridiculez. Solamente quiero hacerles acuerdo de una declaración espantosa que formula uno de los voceros de Putin en RT Televisión, en el canal ruso propiedad de Putin, efectivamente, Rusia es propiedad de él, en el cual un escritor ruso le comenta que en algún viaje que hizo a Ucrania se encontró con unos niños y les preguntó que cómo veían ellos a Rusia. Y los niños le dijeron que Ucrania estaría mucho mejor sin los ocupantes rusos. La respuesta de este periodista estrella, esta ancla del medio ruso oficial, dijo expresamente que a esos niños a esos niños ucranianos, habría que ahogarlos en el Dnieper y que mejor aún se los debería quemar dentro de sus chozas. Estamos viendo a qué extremos está llegando la radicalización de los grupos nacionalistas rusos respecto de la situación con Ucrania. Recordemos antes de que empezara la guerra, a Putin hablando de la hermandad entre Rusia y Ucrania. Y estamos viendo los resultados de esa hermandad. Esta es una hermandad de Caín y de Abel. Ahí estamos viendo en efecto la acción de Rusia. Y obviamente la barbarie que estamos viendo en cuanto a la destrucción de ciudades, el ataque a la población civil, los crímenes de guerra, lo único que está haciendo es sembrando un odio entre ambos países que muchas generaciones tomará borrar. Y este es probablemente uno de los efectos más trágicos de esta situación. Definitivamente con lo que dices, como toda guerra va a terminar mal, no hay nada más que hacer. Jorge, ¿usted tiene otra pregunta? Sí, José Luis, muy levantada. sencilla. Sí. Y ahorita le pasamos la palabra a Hernán Perico. Alan, bueno, entonces, la pregunta es muy sencilla. Yo me imagino que antes del inicio de la guerra, muchísimos estudiantes ucranianos iban a Rusia a estudiar, a la Patricio Lumumba o a las famosas universidades de allá. O no sé si eso era así o no. La pregunta es, si era así, esos estudiantes que estaban allá,
están retenidos, alcanzaron a salir del país, los tienen como prisioneros de guerra allá, no sé, esa es la pregunta, Alan, gracias. Ya, bueno, la realidad es que Ucrania es un país que en relativamente poco tiempo, cosa curiosa, muy parecida a la que sucedió con los estados bálticos, se reorientó mucho a la formación tecnológica de sus jóvenes. Y para hacerlo no requirió irse a la Patrice Lumumba, que era básicamente una universidad que servía para formar activistas políticos más que otra cosa. No es que haya habido una gran afluencia de ucranianos a Rusia, pero la segunda parte de tu pregunta, es decir, ¿cuál es la condición de estos ucranianos? Más bien debería preocuparnos desde la perspectiva de qué es lo que ha pasado con, no se sabe cuántos, pero se estima que alrededor de 12,000 niños que han sido sacados de Ucrania, trasladados a Rusia y en este momento están viviendo presumiblemente con familias rusas. Conferencia, ya te llamo. Es decir, estamos asistiendo a un secuestro masivo de población y el traslado de gente que se opuso a la invasión rusa, que resistió la invasión rusa y que no fue asesinada, que ha sido trasladada en gran cantidad. No se saben los números exactos, pero hay versiones que hablan por arriba de 100,000 personas que han sido trasladadas como presos a los gulags rusos, donde están recibiendo la hospitalidad rusa, pues, ¿no? Y no sé cómo estarán siendo tratados en estos gulags, pero definitivamente estamos hablando de 100,000 rehenes que están en manos de Rusia en este momento, fuera de estos 12,000 niños. Es uno de los grandes traumas que deja exactamente esta guerra. Perfecto. Nuestro querido Hernán Perico, más que bienvenido, Hernán. Muchísimas gracias, Alan, José Luis, Jorge, todos. La pregunta mía es muy concreta. Creo que donde más daño le están haciendo ahorita es con los drones de origen iraní que no son tripulados. Y entonces la pregunta es, ¿hay algo que pueda hacer Europa o Estados Unidos para, dijéramos, que no vaya a haber un abastecimiento, no continúen esos drones para que Rusia continúe haciéndole daño a la población civil? Gracias. Yo dudo mucho que Europa o Estados Unidos tengan mayores capacidades como para evitar que Irán provea de drones o de misiles a Rusia. Evidentemente hay una comunidad de intereses entre Rusia e Irán y lo más probable es que esa comunidad de intereses por el lado iraní esté en relación a su programa nuclear. Es decir, a Irán le interesa recibir información, capacitación en cuanto a cómo desarrollar su programa nuclear para evitar tener que dar todos los pasos que han dado los países que han desarrollado sistemas de armas nucleares y que Rusia estaría pagando en parte esos drones con esa información. Es decir, Rusia no tiene nada que ofrecerle a Irán en términos de gas o de petróleo, porque Irán es un gran proveedor de ambos, pero sí en cuanto a tecnología nuclear, que es lo que a Irán le interesa. E Irán le puede proveer a Rusia de la gran cantidad y del gran desarrollo que ha tenido Irán en lo que es misilística y en el desarrollo de drones de combate no tripulados. Yo no veo que Estados Unidos o Rusia o Europa tengan mayor capacidad como para detener ese flujo.
Y una contrapregunta, ¿y no sería en ese sentido un territorio abonado para que los hermanos israelíes intervinieran también si les llega ayuda a Rusia a Irán? A ellos no les conviene tener ese enemigo tan cerca con todo ese poder nuclear, dijéramos así, ahí no, la balanza no podría inclinarse un poco y que los hermanos israelíes tomaran algunas acciones. Zelensky le ha pedido en varias oportunidades a Israel que le apoye con un sistema de defensa aérea que Israel ha desarrollado y que es muy efectivo, muy eficiente, un sistema que se llama cúpula de hierro, pero Israel ha resistido todos los pedidos ucranianos en ese sentido para no enemistarse con Rusia, que está muy cerca de Israel por interpuesta persona, al ocupar las bases sirias, la base de Latakia en el mar Mediterráneo y una importante base aérea en el norte de Siria. Aparentemente entre Israel y Rusia han llegado a llamemos a un modus vivendi, por el cual Rusia se hace de la vista gorda cuando Israel ataca a las instalaciones que Irán está tratando de desarrollar en Siria para fabricar misiles y drones y no tener que transportarlos desde Irán, así como los ataques sistemáticos de Israel en contra del aprovisionamiento de ese tipo de misiles por parte de las milicias apoyadas por Irán en Líbano y en Siria, principalmente el grupo Hezbollah. Así es. Alan, Jorge, creo que tiene otra pregunta o te Sí, levantado la mano. sí, otra, muy sencilla, Alan, es que tengo entendido que antes del inicio de la guerra, las relaciones comerciales Rusia-Venezuela eran muy fuertes, específicamente en el tema de armas. ¿Qué se sabe actualmente? ¿Se acabaron o qué? Porque de ahí venía mucha arma aquí para Colombia, para la guerrilla. Entonces, ¿qué conocimiento tienes, Alan? Gracias. Bueno, de lo que se conoce, que no se tiene una mayor información al respecto, efectivamente, Venezuela es beneficiaria, si se lo puede llamar de esa manera, de importantes envíos de armas rusas, armas ligeras rusas, pero también de parte de Irán. Aparentemente, Irán tiene una presencia importante en Venezuela a través del grupo Hezbollah, justamente. Recién hubo el escándalo del avión que lo agarraron en la Argentina y que no lo querían soltar, porque era un avión de una empresa iraní dedicada al tráfico de armas, esencialmente. Entonces, la vinculación entre Irán y Venezuela parece que no deja lugar a dudas, y Venezuela está recibiendo tanto ese equipamiento en drones como algún equipamiento en armas ligeras y en armas pesadas por parte de Rusia. Evidentemente, con la situación actual de la guerra, cualquier suministro de armas rusas a Venezuela va a llegar por cuentagotas, porque el desgaste que está sufriendo Rusia en el escenario del conflicto es enorme, es enorme. Las pérdidas rusas en tanques se sitúan en casi 3.000 tanques que habrían sido destruidos. La incapacidad de controlar el espacio aéreo da fe de que Ucrania ha logrado, aunque sea precariamente, una defensa aérea efectiva contra la que se suponía era una de las mejores aviaciones del mundo. En este tema, efectivamente, la mayor pérdida que sufre Rusia, además de sus soldados y de sus equipos, es la capacidad de intimidar. Putin, que aparentemente era un maestro del bluff, se queda sin cartas para hacer el bluff. Nadie le cree hoy día a Rusia capaz de emprender una acción militar seria en contra de Europa. Nadie le cree. Se ha visto un estancamiento y un fracaso
pero de grandes dimensiones, de los equipos convencionales rusos. No sé qué tan buen negocio sea para Caracas comprar armas rusas o tener que pagarlas, aunque lo hace con el oro que saca del arco del Orinoco, cuando va a tener enormes dificultades en conseguir repuestos, en conseguir municiones, en conseguir los suplementos que esas armas necesitan para poder ser operativas. Tengo una pregunta adicional, querido Alan. Va vinculada a lo siguiente. Cuando arrancó la guerra, y lo mencionamos acá en la primera reunión que hicimos, se hablaba de que se empezaba a perfilar un nuevo orden internacional, en el cual el viejo orden de la posguerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, planteaba el ingreso hacia una nueva etapa, hacia una nueva era. Por supuesto, ese no es un cambio que se dé de un día para otro, pero la pregunta en este caso concreto sería, ¿cómo ves tú que ha estado avanzando ese proceso? ¿Sigue siendo tan real ese concepto? Pues yo defiendo y creo que así es y así va a ser. Tenemos una era que está comenzando a nacer y otra que no termina de morir. ¿Cómo ves tú esa parte? Indudablemente, José Luis. O sea, el proceso de cambio de época, que es el término que yo había utilizado, no es que empezó hoy. El proceso del cambio de época empezó hace 100 años. La Primera Guerra Mundial, que es el primer intento de suicidio de Europa, y la segunda, que es el segundo y más efectivo intento de suicidio, ya muestran el agotamiento de una hegemonía europea que había arrancado en el año 1500. El año 1500 marca el momento en que una esquina perdida de Eurasia resuelve lanzarse al mundo, descubrir el mundo, producir el Renacimiento, y del Renacimiento recuperar la ciencia, y de la ciencia lanzar la revolución industrial, y con todos estos pasos que da, llegar efectivamente a ser la principal fuerza en el mundo durante ese periodo. Eso terminó en la Segunda Guerra Mundial, en buena medida, y mucho más luego del derrumbe soviético, porque de una u otra manera Rusia también es parte de esa Europa cristiana. Hoy día vemos la emergencia de una potencia no europea, convertida ya definitivamente, si no en la primera, en la segunda potencia económica del mundo, encaminada al primer lugar, y con un océano Atlántico que deja de ser el escenario del comercio mundial para ceder ese rango al océano Pacífico y al Índico, con un ejemplo simple. Hace 100 años, el 80% del comercio mundial pasaba por el Canal de Suez. Hoy día, el 70% del comercio mundial pasa por el Estrecho de Malaca. ¿Qué significa esto? En torno al Estrecho de Malaca, tanto en Asia Oriental como en el sudeste asiático y en el sur de Asia, se concentran 4.500 millones de personas, que son el 55-56% de la población mundial. Ahí está el mercado, ahí están los compradores, y obviamente el poder económico que esa zona va a generar en los próximos años va a ser decisivo. Es decir, el orden internacional en torno al mundo occidental es una cosa del pasado. ¿Qué va a pasar con Rusia cuando su único comprador de gas y de petróleo sea China? Rusia se va a convertir en una especie de provincia china, en un estado vasallo que sabe que tiene que vender sus materias primas, porque a China no le interesa ningún producto elaborado industrialmente en Rusia, que se quedó completamente atrás en el desarrollo tecnológico.
De acuerdo. Gracias, querido Alan. Jorge, ¿tiene otra pregunta? Última, sí. Alan, es una pregunta más como de conocimiento para mí, de cultura general, y es la siguiente. ¿Qué país o países de Latinoamérica tienen relaciones diplomáticas con Ucrania? De lo que entiendo, todos. No sé de ningún país latinoamericano que haya roto relaciones diplomáticas con Ucrania. Las No, tienen, no, la pregunta es que precisamente las tienen desde antes de la guerra. Yo no sabía, claro, por ejemplo, claro, ¿Colombia claro. las tiene, José Luis? Sí, ¿Sí? Ah, qué bien. No sabía. Muy bien. sí, sí. Sí. Una vez que se separa Ucrania de la Unión Soviética, en 1992 se desintegra la Unión Soviética y de la desintegración de la Unión Soviética surgen, me parece que 17 países, entre ellos Ucrania. Y cada uno de esos países establece relaciones con el resto del mundo. Eh, Acá en Ecuador nosotros tenemos un cónsul honorario de Ucrania. Ucrania no tiene una embajada en el Ecuador por razones de costos, ¿no? El consulado honorario es una solución práctica para países que tienen una dificultad económica. Es decir, que no pueden financiar un embajador rentado en el país y se manejan a través de cónsules honorarios. Yo tengo una buena relación con el cónsul ucraniano acá, que es además una persona muy activa y que ha estado presentando sus criterios y su defensa de la posición ucraniana en numerosos foros acá en Ecuador. Gracias, Alan. No sabía, por ejemplo, que en Colombia tuvieran, aquí no sé si hay embajador o un cónsul o algo. Gracias. Sé Sí, que no el, sé. sé que el embajador, que es un embajador concurrente ucraniano en la costa del Pacífico, está en Perú. Él tiene su sede en Lima y él es concurrente con varios países de América. Creo que hay otro embajador en Panamá que también es concurrente hacia Centroamérica. Entonces, sí, es un país que tiene relaciones con básicamente todos los países americanos. No sé si con Nicaragua, ¿no? O sea, ese sí sería un... Buen dato. Sí, voy a averiguar ese dato, Jorge. Sí, yo estoy casi seguro que es embajador concurrente, como dice Alan, y normalmente lo que se hace, si es el de Perú, es para Sudamérica, si es Panamá, ocuparía toda la parte de Centroamérica y seguramente el embajador aquí en Washington, no sé si tengan en México y Debe tener. Canadá, que son pues, países muy importantes, en esos casos sí eh, atienden directamente al país por el nivel de intercambio y todo lo demás que tienen, pero voy a averiguar el dato definitivamente. Eh, Creo que no hay más preguntas por ahora, Jorge, además con tema de novena de aguinaldos en Colombia, que mucha gente comienza hacia las 7 de la noche con esta bella tradición familiar, pues no deben estar muchas personas que ya habían ingresado preparándose como lo hacen casi todas las familias a la novena de aguinaldo. Yo quiero darle muy especialmente las gracias a Alan por su participación hoy, porque esto es o sigue siendo infortunadamente un tema en desarrollo y como Jorge dijo, desde la primera oportunidad se seguirá haciendo un monitoreo para saber en qué va a terminar esta situación tan compleja. Así que, Alan, te agradezco infinitamente el que como siempre, tengas la generosidad de estar aquí con nosotros e ilustrarnos con todo este tipo de análisis, información y conocimiento que tienes. Sí, José No, Luis, antes de cerrar la reunión y agradecerle a Alan, yo quiero, pues primero, agradecerle a todos los asistentes este año. Tuvimos, creo que 47 reuniones y bueno, con temas excelentes. Vamos a iniciar, vamos a tener 20 días de descanso porque la próxima reunión
está ya programada para el martes 10 de enero a las 6 de la tarde, con un tema muy interesante. Yo quiero, Cristina, que nos muestre y también José Luis, que nos haga un comentario sobre esto que es de una magnitud muy importante. Vamos a ver, Cristina, gracias, ya. Entonces, mire, va a ser la reunión número 144 para el martes 10 de enero, es decir, de hoy en 3 semanas. Y es algo, pues, muy importante que como colombianos deberíamos saber, que se llama El libro total somos nosotros. Quien va a dictar la conferencia es el señor Alejandro Navas, quien es la persona que está encargada de todo esto, y se llama la Fundación El Libro Total. José Luis, usted que la persona que nos va a moderar fue quien consiguió pues, que Alejandro Navas hiciera esta presentación. A mí me gustaría que nos contara un poquitico cuál es todo el objetivo del libro total somos nosotros y la Fundación El Libro Total, que tengo entendido tiene sede en Bucaramanga. Y bueno, cuéntenos un poquitico, que es muy importante esto que en Colombia no se conoce. Sí, Jorge, gracias. Realmente, mire, es una de esas cosas por las cuales uno debería sentirse orgullosísimo, no solo como bumanguense y santanderiano, sino como colombiano y latinoamericano. Y voy a explicarlo muy brevemente porque lo interesante es poder escuchar toda esta propuesta que va dirigida a todas aquellas personas que nos gusta la lectura, que somos bibliófilos. En el caso de Alan, lo sé muy bien por su profundo conocimiento de la buena literatura. Está aquí también Hernán Perico, con quien hemos hablado en anteriores ocasiones. Y está también Santiago Jiménez, ñaña, hermano de Pomada, su amigo de San Pedro, Jorge, que ñaña conoce y le gusta mucho también todos los temas de libros. Trabajó con la Librería Nacional en Bogotá y es otro hombre de cultura, y no dudo que lo son pues todas las personas que participan acá en este chat que tienen interés por el libro. Lo resumo en esto. Jorge Luis Borges habló de la biblioteca total, y la idea en esa visión maravillosa y fantástica de Borges era poder tener una biblioteca que tuviera todos los libros del mundo. En este sentido, pues como sucede con Borges, era una fantástica y maravillosa ilusión hasta que apareció el mundo cibernético, el Internet, y la posibilidad de llevar una gran cantidad de información, pero muy especialmente libros, a través de las redes y vía la posibilidad de leerlos en formato electrónico. Dos enamorados de los libros, que lo tienen como una pasión, que son Álvaro Navas y su hermano Gonzalo Navas, a quien hemos tenido aquí ya 2 veces, mejor conocido como Pablo Gallinazo, decidieron que era el momento de llevar a la práctica la idea de Borges y poder tener en el espacio cibernético un libro que contuviera todos los libros. Por supuesto, pues esta es una tarea nada fácil, pero se crea el libro total bajo esa idea: seguir el ejemplo y la solicitud de Borges y tener una biblioteca que sea el libro total. Para resumirlo en este momento, el libro total, e invito a cualquier persona que esté aquí y que tenga interés para que comiencen a ver de qué estamos hablando, y van a darse cuenta el día de la charla de lo que esto significa, esta plataforma maravillosa. El libro total es la biblioteca virtual gratuita en español de forma interactiva más grande del mundo. Tiene en este momento más de 80,000 libros gratuitos disponibles para cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
es consultada y el número de entradas que tiene es de millones de personas de todas partes del mundo, pero al mismo tiempo son de ellos los que la hicieron posible, de un nivel de exposición muy bajo porque no les interesa estar figurando. Y allí todos los libros que hay, por supuesto, tienen derechos de autor. No se ha sacado un solo libro que no esté vinculado directamente a esta propuesta en el sentido de poder tener a disposición de cualquier lector estos libros, pero además de forma interactiva. Si ustedes entran y buscan de esos más de 80,000 libros, cerca de 4,000 y algo ya son audiolibros. Una de las cosas que ellos hacen es contratan actores que ya por su edad nadie los contrata para televisión o para cine o teatro, y se les paga para que lean los libros, porque no es simplemente esa voz electrónica un poco desagradable a veces, sino que aquí hay toda una interacción directa. Además hay videos, hay fotografías, hay música, todo relacionado con el mundo de los libros. De verdad, créanme que es una experiencia única y una vez uno entra, ya queda amarrado a esta propuesta. Alejandro Navas, hijo de Álvaro, va a ser quien nos hable, porque Alejandro es el presidente de la Fundación El Libro Total y va a contarles todas las maravillas de lo que tenemos a un clic de distancia y que infortunadamente, por desconocimiento en muchos casos, no sabemos de qué se trata. Como lo dice aquí Santiago Jiménez, mi querido ñaña, El Libro Total es el más grande aporte a la humanidad democratizando el ejercicio de acceder a la cultura. Estoy completamente de acuerdo. Ojalá, ojalá todas las personas que están en este chat, que asisten a estas reuniones, Jorge, vean este tema tan importante que le ha dado Bucaramanga, Santander y Colombia, y lo digo con ese orgullo, no solamente a América Latina, sino al mundo. Entonces, perdón por haberme extendido, pero creo que valía la pena. No, José Luis, era muy importante esta información, porque yo creo que para esa reunión tenemos que hacer una divulgación para que asista mucha gente. Y es más, usted me ofreció que la grabación de estas charlas del grupo de interés cultural, que en este momento creo, sin equivocarme, podemos tener aproximadamente 120 grabaciones de las 144, las podamos tener ahí, porque yo creo que hemos tratado temas muy importantes como cualquier libro, para que el que quiera entrar y oírlas pueda y tenga derecho, ¿cierto? Que eso sigue siendo válido. Totalmente de acuerdo, Jorge. Otra de las cosas que tenemos que hablar es ver todos los libros de medicina que se han publicado por la Academia Nacional de Medicina y otra serie de cosas, sus libros que ha publicado, que ya difícilmente, en muchos casos, no van a tener reimpresiones. Qué mejor que ya queden en un depósito donde van a ser o van a poder ser apreciados por cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esa es una maravilla, todo eso está abierto. Ahora estamos en un trabajo con la Fundación Gabo para que también todos los libros que ha hecho la Fundación Gabo puedan estar allí disponibles de manera gratuita para todas las personas. Alberto Donadío está también cediendo todos los derechos de los libros de él y de Silvia Galvis que no tengan derecho de autor, que ya son mínimos, para que puedan estar también allí disponibles en formato electrónico y de una forma maravillosa. Es decir, esto es algo que va creciendo cada vez más, es un efecto bola de nieve, y que en la medida en que más autores quieran donar, en el mejor sentido de la palabra, sus libros, todo eso tiene un proceso legal, se firma un acuerdo y demás, pues esto va a beneficiar cada vez más a más gente, Jorge. Esa es un poco la lógica y esa será la invitación. Y bueno, nada más y nada menos que aquí está Marina, desde Barichara, que sabe el orgullo que tiene en su familia por esa cantidad de cosas maravillosas que hacen, no solo por el gran Paulus, sino Álvaro y sus hijos que tienen toda esta propuesta. Muchas gracias, José Luis, Marina, todos los asistentes. Y bueno, nuevamente deseándoles una feliz Navidad, Año Nuevo, que descansen, vernos
el año entrante, acá el 10 de enero. Y Alan, ¿verdad que este año fuiste una de las personas que más nos apoyaste y nos colaboraste con diferentes temas, charlas? Me acuerdo esa tan espectacular de China con el nuevo emperador Xu. Todo eso que verdad, si no es por la forma tan sencilla como nos lo presenta, pues uno no encuentra dónde leer así de fácil y entender de esto. Te quiero en público, Alan, verdad que un reconocimiento especial y saludo especial a toda la familia, esa linda nieta que ahorita que acompañó al iniciar la charla, y decirte que para el año entrante seguramente en varias ocasiones te tendremos y créame lo que la cuarta reunión sobre Rusia-Ucrania estoy seguro que la vamos a tener. Estoy seguro que la vamos a tener. Puede ser por allá para marzo o abril. A ver qué ha pasado. Entonces, en febrero al año. En febrero al año. Sí, señor. ¿Qué ha pasado al año? Y seguramente entre enero y febrero van a pasar cosas importantes porque, como dicen en mi tierra, Putin debe estar rabón, debe estar pensando a ver qué hace y ante la opinión pública. Primero su país, ¿no? Me está quedando como un pendejo. Y el resto ante el resto del mundo, que ya sí, le midieron el aceite. Eso es, bueno. Yo te agradezco mucho, Jorge, y como dije al principio, pues una muy feliz Navidad a todos y una felicitación por este tema que nos acaban de contar respecto de la biblioteca de Babel, que es la biblioteca de ese Borges que decía que nadie rebaje a lágrima o reproche esa declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me regaló a la vez los libros y la noche. Lo dicho, Jorge, y esa es otra de las invitaciones que hay que hacer de Alan, porque fuera de ser un erudito en todos los temas internacionales, es un bibliófilo lector y además tiene una pasión para contar las cosas maravillosas. O sea que ahí habrá también que hacer un día una sesión solamente para hablar de libros y que Alan nos cuente todo ese bagaje que tiene dentro, que sería maravilloso. Invitadísimo para la del 10, Alan. No, esa no me la pierdo, pero de ninguna manera. No, para que hagas comentarios sobre todo tu bagaje y experiencia en esto, ¿verdad? Pues muy bien, creo que es justo irnos a descansar, a oír novenas y 10 de enero de hoy, en 3 semanas, en 20 días estaremos nuevamente acá con esa excelente presentación. Gracias, José Luis, también por todo el apoyo que nos diste este año. Cristina, Gabriel, todas las personas que están detrás del telón, que han apoyado muchísimo para que estas reuniones cada vez tengan más afluencia, personas contentos. ¿Verdad que los comentarios que a mí me escriben después de cada charla son muy, muy buenos, muy buenos? Entonces, a descansar y muchas gracias. Lo mismo, Saulito. Descansa. Gracias, Jorgito. Gracias, José Luis. Gracias, Alan. Una feliz Navidad y un lindo 23. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Gracias, doctor Ramírez, por sus palabras. Oh, Cristina. Gracias a ti, Cristina. Importantísima en todo este apoyo. Y gracias. Alma, corazón y vida. Diana, Cecimí, por todo el apoyo de la plataforma. Todo esto seguiremos. Bueno, muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año para todos. Juan Carlos, gracias por la compañía. Gracias, bendiciones. El maestro Hernán Perico, mi colega. Señores, muchas gracias. Muy amables, feliz Navidad. A ti. ¿Desde dónde estás, Hernán? Bueno. Ya colgó. Bueno, chao y suerte. ¿Qué parte del mundo estará? En La Paz viajando. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.